Gracias, Jesús. Buenos días, hermanos. Antes de abrir nuestras Biblias, queremos reconocer a los hermanos que estuvieron ayudándonos a hospedar a los hermanos que vinieron de Nicaragua. Tengo por aquí una lista de ellos. Los voy a mencionar a todos, pero entiendo que no están todos, pero queremos darles un pequeño presente en reconocimiento de la labor que hicieron tan especial, ¿verdad? De abrir sus casas para acoger a nuestros amados hermanos que, como todos saben, hicieron ese viaje que fue tan largo como nunca, tanto a la venida como a la ida, ¿verdad? Se tardaron 20 horas en vez de tardarse 8 o 9 horas como normalmente pasa. Pero ellos vinieron y se fueron muy contentos y a pesar de todo eso quieren regresar. Así que queremos reconocer, voy a mencionar, ahí en su sillita póngase de pie y los hermanos le van a dar un presente que entre otras cosas tiene una manualidad del Ministerio Caleb, de nuestros hermanos que trabajan, ¿verdad? En su tiempo, los días miércoles, trabajan haciendo diferentes cosas y ellos han hecho unas piedritas especiales y ese regalo incluye eso. Tenemos a los hermanos Ramírez, Jaco, al pastor Carlos y a su esposa Mari, a hermana Lilian Quesada. Pónganse de pie, por favor, mientras lo voy mencionando. La hermana Isabel de Solórzano, la familia Pérez, Pati y Pepe, la hermana Aida y su hermana Milady, la hermana Santos de Magaña, la hermana María Luz, la hermana Juanita Guadrón, el hermano Toñito Martínez, póngase de pie, hermano Toñito, los hermanos Romero, hermano Luis y hermana Andrea, y también los hermanos Mata que se congregan en Oasis de Vida, pero ellos también abrieron su casa para recibir hermanos de Nicaragua. Así que por favor, démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Qué lindo, hermanos. Necesitamos más casas para las próximas actividades. En el mes de julio vamos a tener un grupo de Minnesota y vamos a necesitar hospedarlos en las casas. El último dato que tengo es que se han anotado 20 personas en el grupo que van a estar llegando en julio y que no se van a hospedar en hotel como normalmente hacen los grupos que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos se van a hospedar en casas, porque es parte de la manera en que ellos van a manejar el grupo y que podamos tener más comunión, ¿verdad? Y más relación con los hermanos que van a venir. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el texto, ¿verdad? Que estamos tomando como base para esta segunda parte que dijimos la semana pasada, esta segunda parte sobre la serie esta que estamos siguiendo de la guerra espiritual. Dijimos que en esta segunda parte íbamos a concentrarnos aquí en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 6, ¿verdad? Es nuestro texto. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 6. Y hermanos, dijimos, ¿verdad?, que la batalla espiritual es entre Dios y Satanás, ¿verdad? Es entre Dios y este ángel, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios en el cielo. Y cuando Cristo vino y fue crucificado, en ese tiempo, según las Escrituras, el diablo fue echado definitivamente del cielo. Y entonces la guerra es entre ellos, pero esa guerra, dijimos, se lleva a cabo en nosotros, en la raza humana, en la mente, en el corazón del ser humano, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y dijimos que íbamos a ver
esa batalla en la vida del no creyente y en la vida del creyente. ¿En qué se centra básicamente esa batalla? Y la semana pasada hablamos de que la batalla espiritual en la vida del no creyente se centra especialmente en la iluminación del Evangelio. Amén, ¿se recuerdan? Si usted no escuchó el mensaje, le animo, está ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Usted puede escucharlo a cualquier hora, puede escuchar el mensaje. Pero hablamos, y como dice aquí, del versículo 3 hasta el 6, si usted mira en su Biblia, dice que si nuestro evangelio está encubierto, dice entre los que se pierden está encubierto. Y hablamos entonces de que la estrategia de Satanás es ocultar el evangelio de las personas para que no crean, para que el evangelio no les sea iluminado en sus corazones y mantenerlos cautivos, ¿verdad? Y llevarlos a la perdición eterna, como dice aquí, los que se pierden. El versículo 4 habla del incrédulo, ¿verdad? Y luego hablamos en el versículo 5 y 6 de cómo es que el evangelio es iluminado en el corazón del no creyente. Y hablamos de eso. Pero hoy, esta mañana, vamos a ver la segunda parte, que es esta batalla, este conflicto espiritual en la mente, en el corazón de nosotros los creyentes, especialmente en qué se centra esa batalla. Y para eso nos vamos a enfocar en el versículo 1 y en el versículo 2. Y lo leemos, hermanos, leámoslo juntos. Dice, por lo cual, dice Pablo, teniendo, dice, nosotros este ministerio, ¿verdad? Ministerio quiere decir servicio, trabajo, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino, dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recordemos que en esta segunda carta, hermanos, Pablo está defendiendo, dijéramos, su ministerio. De eso se trata principalmente la segunda carta de los Corintios. Una carta a través de la cual Pablo defiende su ministerio, porque a él lo acusaban de muchas cosas ahí en Corinto. Decían que él no era un apóstol, que él no tenía esposa y muchas cosas como esa. Y entonces Pablo, a través de la carta, defiende su ministerio y él da una respuesta al ataque que él estaba recibiendo. Entonces Pablo, hermanos, se defiende porque lo que estaban cuestionando, dijéramos, es la integridad de Pablo. ¿Qué se estaban cuestionando, hermanos? La integridad de Pablo. La integridad. Entonces, la guerra, la batalla en la vida del cristiano, del creyente, se centra en eso, hermano, en la integridad. Y ese es nuestro título esta mañana. La batalla en el creyente es por la integridad. Y cuando la integridad es cuestionada, nosotros deberíamos defender la integridad. Amén. Dice Pablo en el versículo 2, dice, por la manifestación de la verdad. O sea, Pablo está trayendo a luz con sus palabras la verdad. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de una persona de principios, de una persona de valores, de una persona honesta, de una persona veraz. Y por eso Pablo dice, para que la verdad salga a luz, para que la verdad sea establecida, por eso es que yo hablo y hago todas estas cosas, está diciendo, por causa de la integridad.
Y él dice, teniendo este ministerio, dice en el versículo 1, no desmayamos. Porque hermanos, Pablo, hermanos, valoraba el ministerio que el Señor le había entregado. Para Pablo eso era sumamente importante. Y cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? El que nos salvó, dice la Escritura, también nos llamó con llamamiento santo para hacer el ministerio. Usted tiene un llamado al ministerio, cada uno de forma diferente y particular. No todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser diáconos, dijéramos, no todos van a ser esto o lo otro. Pero todos y cada uno de nosotros, como vimos en el retiro de Semana Santa, el Señor nos ha dado dones. Y esos dones son para que nosotros los pongamos al servicio del Señor, de su obra, de su misión, de la gran comisión, de la obra de Dios. Entonces Pablo dice, por la misericordia de Dios, como dice allá, voy a leerles y le voy a pedir al hermano que lo vaya poniendo los versículos en la pantalla para avanzar. Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias, le dijo a Timoteo, al Señor Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, le dice, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hermanos, podemos servir a Dios no por lo que fuimos en la vida pasada, al contrario, eso nos elimina, dijéramos, nos deshabilita lo que hicimos y cómo vivimos antes de Cristo, todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Pablo había aún perseguido a la iglesia y Pablo entendía de que él no era digno ni merecía que Dios le hubiera encargado el apostolado, ese servicio. Pero él dice, por la misericordia de Dios, dice. Es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Misericordia es un favor no merecido, que yo puedo hacer esto, dice él. Entonces a eso se refiere él en nuestro texto cuando dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Entonces dice, no desmayamos, o sea, no nos cansamos, no perdemos el ánimo, no desmayamos. Seguimos adelante, seguimos peleando, seguimos batallando, seguimos cumpliendo el trabajo que Dios nos ha encomendado, a pesar de que se nos denigre, a pesar de que se nos acuse de esto y de lo otro, pero nosotros, a pesar de eso, de que quieren cuestionar mi integridad, no desmayamos y no seguimos adelante. Porque hermanos, de lo que se trata aquí en la batalla es de que el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo que él desea es desacreditarnos a usted y a mí para que no hagamos el que, hermanos, el ministerio, no hagamos el trabajo de Dios. Ese es así como con el incrédulo, el objetivo de Satanás es ocultarles el evangelio, que no les ilumine el evangelio, ¿verdad? Así en la vida de nosotros los creyentes, la estrategia de Satanás es desacreditarnos, es cuestionar nuestra integridad, es señalarnos. Acuérdese que él es el acusador de los hermanos, es señalarnos. Si usted no tiene nada o si no encuentra nada con qué acusarlo, pues va a inventar algo. Pero la idea de nuestro enemigo es cuestionar nuestra integridad para de esa forma eliminarnos de la carrera, de la batalla cristiana, del servicio cristiano, y entonces porque ya él nos perdió como creyentes, ya salimos de su jurisdicción, ya no estamos en el mundo, aunque estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, y ya Satanás no tiene el poder que antes tenía sobre nosotros, ¿verdad?
Ya el Señor nos libertó, ahora somos de Cristo. Pero ya nos perdió, pero Él no quiere que usted colabore, trabaje para que otros en el mundo vengan al conocimiento de Dios. Él quiere evitar eso, Él quiere evitar que nosotros trabajemos y contribuyamos con el Señor para que otros vengan al conocimiento de Dios. Entonces ataca nuestra integridad, nos va a acusar, nos va a cuestionar para eliminarnos, para que desmayemos, para que nos desanimemos y digamos, no, yo me voy a quedar de oyente, pues. Me voy a quedar nada más visitando la iglesia. Me voy a quedar nada más ahí escuchando y voy a hacer esto, lo otro, pero yo mejor no me meto con nadie, mucho problema y no sé qué y no sé cuánto, pero la idea es desactivarlo a usted. Que usted no esté comprometido con el quehacer, con el trabajo en la iglesia, en la obra de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, entonces, por eso Pablo en 1 Corintios 9:26, lo vamos a poner en la pantalla. Estos cambios de clima, hermanos, perdón que este vapor y el calor me afecta mucho la nariz a mí. Pero dice, 1 Corintios 9, versículo 26, así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo que quiere decir es que él se disciplinaba, pues. ¿Para qué? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. Pablo está hablando aquí de lo que estamos diciendo. Pablo, él no está hablando de la salvación ahí en ese versículo, 1 Corintios 9:27. Él está hablando del servicio, está hablando del ministerio, está hablando del trabajo para Dios. Y dice, yo que le he compartido a otros, no quiero, dice, que ahora yo venga a ser eliminado. Y por eso Pablo en nuestro texto, ¿verdad? Aquí en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, por la misericordia de Dios, dice, no desmayamos, seguimos peleando. Y no vamos a desistir, no vamos a ceder, vamos a continuar y no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante a pesar de cualquier cosa, vamos a seguir haciendo el trabajo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén, hermano. Yo no sé cómo está usted. Si hiciéramos un pequeño examen en este momento, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está involucrado? Según los dones que usted tiene, según lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha encomendado. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué participación tenemos en el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Está sentadito ahí en la banca? Está como que lo han eliminado, ¿verdad? No, a mí no me tomen en cuenta, dicen a veces los hermanos, ¿verdad? No, la próxima, hermano. A veces uno solito se elimina, ¿verdad? A veces uno solito se elimina, dice. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? El punto es la integridad, estamos diciendo. Ahora, veamos entonces ¿cómo es esta cuestión de la batalla por la integridad? En primer lugar, hermano, la batalla por la integridad comienza, dijéramos, en la vida interior. La batalla por la integridad comienza en mi corazón, en la vida interior, en la vida privada de las personas. Pero acuérdese que si nosotros perdemos la credibilidad, pues la integridad, como padres, imagínense si un papá y una mamá pierden la integridad o la credibilidad con sus hijos, ¿cómo va a poder hacer su labor de papá y de mamá? ¿Qué pasa si perdemos la credibilidad como esposo o como esposa? ¿Qué pasa si pierdo la credibilidad en mi trabajo? ¿Qué van a hacer en el trabajo, hermano? Me van a despedir, me van a decir bye, 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 ¿verdad?
me van a echar, pues, me van a despedir. Si pierdo la credibilidad, quedo eliminado. Entonces, a veces, por una razón u otra, ¿verdad? Perdemos esa credibilidad, pero la credibilidad o integridad comienza en la vida privada, en la vida interior de la persona. Por eso es que Pablo, mire, si vuelve a ver el texto, en el versículo 2, él dice que por la manifestación de la verdad, y al principio del versículo 2 dice, antes bien, dice, renunciamos a ¿qué dice, hermanos? A lo oculto y vergonzoso, porque la integridad, pudiéramos definir que la integridad se trata, hermanos, en que haya unidad entre la vida privada y la vida pública. La integridad se trata de que lo que yo pienso, lo que yo hablo, sea lo mismo que yo practico. Entonces decimos es una vida íntegra. Integridad no quiere decir perfección, pero quiere decir que hay coherencia, que hay verdad, pues, que no es un hipócrita, que no es un mentiroso, que no tiene doble moral, que no tiene doble vida. Todo ese doblez es lo contrario a integridad. Íntegro es que es de una sola pieza, ¿verdad? Eso quiere decir íntegro, que es de una sola pieza. Entonces, la batalla por la integridad comienza en mi interior, sobre qué pienso yo de mí mismo. Por eso para Pablo, hermanos, su conciencia, para Pablo, la conciencia, su propia conciencia era algo muy importante. Miren la pantalla, 1 Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo, hermanos, si usted lee las cartas de Pablo, va a ver que constantemente Pablo está hablando de mantener una buena conciencia. Y él peleaba por eso. O sea, lo que él pensaba de sí mismo, de que fueran sus pensamientos y su meditación correcta, como dice el Salmo 19, versículo 13. También el salmista habla de esto. Dice, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y añade en el versículo 14, sean, dice, gratos los dichos y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, la conciencia, ¿verdad?, personal, se trata de qué pienso yo en mi intimidad, en mi meditación, qué pienso de mí mismo. Y si mis pensamientos y la meditación de mi corazón es lo que yo le digo a mi esposa, lo que yo le digo a mis hijos, lo que la gente ve de mí en todas partes, si todo eso concuerda, eso es lo primero que debemos procurar. A Pablo lo acusaban, decíamos, de pecado sexual, de avaricia material, de falsificar sus credenciales apostólicas, de tener una vida oculta, de ser un hipócrita. Por eso él dice que él había renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, porque le estaban diciendo en otras palabras que él era un engañador. Pero Pablo no era un engañador, no era un mentiroso, no tenía motivos ocultos y por eso él se defendió. Miren 2 Corintios 1:12. En 2 Corintios 1:12, hablando para Pablo lo importante que era su conciencia, Pablo dice, 1 Corintios 1:12, puede verlo en la pantalla, dice, porque nuestra gloria es esta. Dice, ¿el testimonio de quién? De nuestra conciencia. ¿Cuál es el primer testimonio que importa en esta batalla, en la vida cristiana, hermano? Es lo que dice mi conciencia, lo que yo pienso de mí mismo. Por eso Pablo dice aquí,
Dice, ¿qué le decía a Pablo su conciencia, hermano? Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos comportado, conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Pablo no pensaba que él era un falso. Pablo no pensaba que él era un mentiroso, un engañador. Pablo pensaba de sí mismo que él era una persona honesta, que era una persona sincera, que era una persona que no estaba ocultando cosas o que estaba queriendo engañar a los hermanos. No, Pablo no pensaba de él mismo de esa forma. Pablo, hermanos, lo primero que él mira del cuestionamiento que le estaban haciendo es su conciencia, y dice, yo tengo una conciencia buena, una conciencia limpia, yo no estoy ocultando nada, yo no los estoy engañando, yo estoy siendo honesto en lo que él está diciendo. Y ahí comienza la batalla por la integridad. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Qué piensa usted de usted mismo, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Ahora, en segundo lugar, hermano, la batalla por la integridad requiere un parámetro. La batalla por la integridad requiere un parámetro. Y ese parámetro, sabemos nosotros, usted sabe que el parámetro, ¿verdad? La vara de medir, dijéramos, de la integridad. ¿Quién define la integridad? O sea, ¿quién define lo que es verdad y lo que es mentira? Lo que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Cómo vamos a definir eso? Más hoy día que vivimos en un mundo posmoderno, ¿verdad? Así se le llama, donde el relativismo, lo relativo es lo que impera en la conciencia y en la mente de las personas. ¿Qué es lo que está de moda hoy día cuando usted mira las noticias y cómo piensa la gente? Entonces, lo que está de moda es que la gente dice lo que enseñan las series de televisión, etcétera, lo que enseña el cine es lo que tú creas, eso es la verdad. Si para ti eso es verdad, es verdad. Si para aquello es verdad, pues esa es su verdad, ¿verdad? Y para aquel, esa es su verdad. Lo que cada quien crea, lo que cada quien piense, si eso le parece, pues esa es su verdad y ya, y punto. Todos tenemos la verdad. Cada quien tiene un poquito de verdad. Eso es lo que piensa el mundo hoy día. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién establece la verdad, mis hermanos? Dios. Él determina qué es bueno y qué es malo, porque el profeta Isaías dijo que iba a venir un tiempo donde a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno, y la gente tiene al revés los valores y los principios, pero nosotros tenemos un parámetro, y nuestro parámetro, hermanos, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso es que Dios mandó a escribir su palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios no es lo que yo digo que es. Porque anoche el Señor me habló, hermanos, y me dijo que ustedes me tenían que dar su sueldo completo este mes. ¿Por qué les da risa, hermano? Si el Señor me habló a mí anoche, pues me tienen que dar su sueldo de este mes. Ayer el Señor me habló. Y yo veo que les da risa. Pero eso es lo que muchas veces la gente cree esas cosas, ¿verdad? Sí, es que el pastor, el Señor le habla al pastor. ¿A usted no le habla, hermano? No, para que no pasara eso y para que los mentirosos, engañadores no nos engañaran, el Señor mandó ¿a qué, hermanos? A escribir su palabra. Y esta palabra es el parámetro, es la vara de medir, es la palabra profética más segura que dice el apóstol Pedro. Esta es la palabra profética más segura, la que Dios le mandó a los profetas
y a los apóstoles escribir, y que nosotros tenemos ahora completa la palabra de Dios, para que no venga cualquier persona, cualquier engañador a decirnos que Dios les dijo algo y nosotros creamos que es verdad Dios le dijo. Entonces Él nos dio un parámetro. Entonces la integridad requiere un parámetro, y esa es la palabra de Dios. Y por eso Pablo está diciendo que él dice, si regresamos a nuestro texto, hermano, al capítulo 4 de 2 Corintios, si usted mira, cuando Pablo dice, al final del versículo 2, dice, entre las cosas que él dice que él no hace, que no oculta cosas, que ha renunciado a lo vergonzoso, que no anda con astucia, ¿verdad? Porque podemos ser astutos, los hijos del mundo son astutos, la gente es astuta, pero entre todas las cosas que él dice esto que estamos hablando. ¿Cómo dice él, hermanos? Ni dice, en el versículo 2, dígalo por favor. Dice, ni adulterando la palabra de Dios, o sea, las escrituras. ¿Y para qué él dice que no adultera la palabra de Dios? Para que la verdad sea establecida, para la manifestación de la verdad. Dicen, dice Pablo, no oculto la palabra, no la tuerzo, no la Reina Valera ocupa esta palabra, dice, no la adultero, ¿verdad? Y usted sabe lo que quiere decir aquí adulterar, como cuando usted va a comprar leche y le echan agua, ¿verdad? Entonces la leche está adulterada, no es la leche tal cual. Entonces Pablo dice, yo no le estoy agregando nada a la palabra, yo no le estoy quitando nada a la palabra, porque cuando va a comprar frijoles y le quitan una onza, está una libra de frijol adulterada. Entonces yo adultero algo cuando le pongo o cuando le quito. Y Pablo está diciendo, yo no estoy adulterando la palabra de Dios, yo no le he puesto a la palabra de Dios algo, le he quitado a la palabra de Dios, porque de hecho, ¿verdad? Hay una maldición para aquel que le agrega o le quita a la palabra de Dios, a las palabras de esta profecía, como dice el libro de Apocalipsis. Y Pablo dice, yo no estoy haciendo eso. Miren 2 Corintios, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 17, ya Pablo les había dicho esto. Dice, pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino dice que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces Pablo estaba diciendo, cuando yo me paro y les predico, yo no estoy adulterando, no estoy falsificando la palabra de Dios, no le estoy tratando de añadir algo o quitarle algo. Los engañadores hacen eso a propósito, pero a veces los pastores lo hacemos por ignorancia, por falta de preparación, le ponemos o le quitamos, le ponemos más de mis pensamientos que lo que la palabra misma está diciendo. Por eso la importancia de la predicación expositiva, que expongamos la palabra, no mis ideas, no mis historias, no lo que a mí me gusta o lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. No, la predicación no se trata de lo que yo pienso. La predicación se trata de lo que dice Dios en su palabra. Ese es el desafío. ¿Para qué? Para que el parámetro de Dios sea establecido, para que la regla de medir de Dios se establezca y nosotros podamos vivir nuestras vidas a partir de ese parámetro y podamos procurar la integridad de esa manera. Adulterar es
es corromper las Escrituras. Y Pablo dice, yo no hago eso, sino dice el versículo 17, ¿verdad?, que estábamos leyendo, sino dice con sinceridad. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios debemos hacerlo con sinceridad, si no, mejor no lo hagamos. Y dice, como de parte de Dios, o sea, yo estoy hablando en nombre de Dios. La predicación se trata de hablar en nombre de Dios. No es que en la predicación yo no puedo decir, yo pienso esto, o tal vez sí, pero en el contexto adecuado. Pero la predicación se trata de lo que Dios piensa, no de lo que yo pienso como predicador, como pastor. La predicación se trata de lo que Dios piensa. Dice, es de parte de Dios que les estoy hablando. Pero no es lo que Dios me dijo anoche, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermano, ese es el parámetro. Y dice, es de parte de Dios y delante de Dios, dice Pablo, que es que hablamos. Dios es nuestro primer testigo. Cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra, lo hacemos delante de Dios. Él nos está viendo y nos está escuchando. Tal vez nosotros nos distraigamos, hasta nos durmamos, ¿verdad?, en el sermón. Pero Dios no, Él nos está escuchando y Él nos está evaluando y un día nos va a pedir cuentas y es delante de Dios que predicamos la palabra. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros no somos falsificadores de la palabra, hermanos. Entonces, la integridad va a ser cuestionada por nuestro enemigo. Y tenga por seguro que por poquito que fallemos, cualquier cosa que hagamos, amados hermanos, el diablo está presto, ¿verdad? Y usa a quien quiera él. Y a veces hasta nosotros mismos somos instrumentos del enemigo para acusar a los hermanos, para señalar a los hermanos con el dedo acusador. Pero aunque, como ya dije, no haya de qué lo acusen a usted, pero algo va a inventar el diablo. Eso podemos estar seguros. El diablo va a inventar algo para acusarlo, para denigrarlo, para que la gente diga que usted es un falso, usted es un mentiroso, usted es esto, es lo otro, y que usted no es digno de confianza, y entonces eliminarnos. Ese es el conflicto. Ahora, veamos esto último, hermano. La batalla por la integridad, hermano, comienza en la conciencia privada, en la conciencia de la persona, pero podemos decir que termina en la conciencia pública. ¿Y cuál es la conciencia pública? La conciencia privada es lo que yo pienso de mí mismo. Y la conciencia pública, hermano, lo que la gente piensa de mí. Entonces, la integridad, dijimos, es la unión de la conciencia privada o de lo que somos privadamente y de lo que somos públicamente. Que todo eso concuerde para decir que somos íntegros. Esa es la lucha. Señor, ayúdame a que lo que yo soy en lo privado, en lo oculto, sea lo mismo que soy en público, con las personas. Y si usted no pelea por eso, usted va a estar eliminado de servir al Señor. ¿Me doy a entender, hermano? Y eso es lo que el diablo quiere en su vida. Que usted sea, perdone la palabra, inútil. No porque no pueda hacer algo, sino estamos hablando de servir al propósito de Dios. Y el diablo quiere que usted sea inútil, inservible, para cumplir el propósito de Dios. Que no hagamos discípulos, que no hagamos el trabajo de Dios, que no hagamos la gran comisión, que no hagamos el ministerio, como le llamemos, que todo es lo mismo. Entonces, la batalla por la integridad, hermanos, termina en la conciencia pública. Por eso dice Pablo, mire ahí mismo, si regresamos al versículo 2,
Dice, sino por la manifestación de la verdad. Primero habló de su conciencia de lo oculto, ¿verdad? De lo que él era, de que había renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, que no andaba él con astucia, como queriendo engañar a la gente o aprovecharse, ni estaba él adulterando la palabra de Dios como para tergiversar la verdad, sino dice que él quería que la verdad fuera establecida, y la verdad es la palabra de Dios escrita, esa es la verdad y la verdad de Dios. Pero ¿para qué quería Pablo todo eso, hermanos? Termina el versículo 2 diciendo, sino por la manifestación de la verdad, dice, recomendándonos, ¿a qué? Dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese, dice, a toda conciencia humana. Él no deja a ninguna persona por fuera. Entonces, esa idea que a veces tenemos, ¿verdad?, o que las personas tienen, es que no importa lo que digan los demás. Según la Biblia, ¿importa o no importa, hermano? Según lo que Pablo está diciendo, ¿importa lo que dicen los demás o no importa? Sí, importa. Eso es lo que dice Dios en su palabra, no lo que mi opinión. Sí importa lo que dicen las personas. ¿Cuántas personas importa lo que dicen, hermano? Todas. Pero claro, importa, dijera yo, según la cercanía. Porque lo más importante en la vida de una persona casada es qué piensa su esposo o su esposa, ¿verdad? De mí, de usted. ¿Qué piensa mi esposa? ¿Qué piensa mi esposo? Eso es lo primero, es la primera persona que me importa qué piensa de mí. ¿Qué piensan mis hijos de mí? Eso importa. Pregúnteles a ver si, y denles confianza para que hablen, pero prepárese. Pero si usted quiere darle un giro a su vida con Dios y a su servicio a Dios, tiene que hacer eso. Sentarse con su cónyuge, sentarse con sus hijos, y si es soltero, quizás sentarse con sus papás, no sé, con sus hermanos, en la casa, si tiene hermanos. Las personas más cercanas. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensan de nosotros? Eso es importante en esta batalla. Amén, hermano. Pero mi objetivo esta mañana es que usted salga de aquí con pintura de guerra, hermano. Con ganas de pelear, pero no con el policía ni con el vecino, sino que quiera pelear la batalla de Cristo, la batalla del creyente, para ser relevante en este mundo, para ser relevante en esta vida. Usted puede ser el mejor ingeniero del Salvador, el mejor médico, el mejor abogado, y le pueden dar el abogado del año, el doctor del año. Usted puede tener el mejor negocio, la mejor tienda, puede ser exitoso en sus ventas y todo eso, y que lo feliciten y todo. Pero eso, si no cumplimos esto, si no estamos en este camino que estamos hablando, si no estamos teniendo victoria en esto, entonces todo eso es irrelevante, hermanos, para la eternidad. Es irrelevante para los propósitos de Dios. Claro, es importante aquí porque si usted es un buen profesional, si usted es un buen trabajador, pues va a ganar dinero, va a vivir mejor. Pero todo eso aquí va a terminar, ¿verdad? Pero estamos hablando de ser relevantes para la causa eterna, para la causa de Cristo, para la causa de Dios. Y que usted sea una luz, pues, un luminar, para que el que no cree, al verlo a usted, sea impactado por la luz del Evangelio que usted vive y practica. Eso,
uniendo el mensaje anterior con este, de eso se trata. Pero para que mi luz brille, porque si yo oculto la luz, dijo Jesús, ¿de qué sirve? No, la luz se pone sobre la mesa para que todos sean beneficiados, iluminados. Entonces necesitamos ser relevantes y para eso necesitamos manejar bien lo que las personas piensan de nosotros. Claro, no estamos hablando en términos absolutos porque, como dice el dicho, ninguno de nosotros somos monedita de oro para que todo usted sea mi simpatía, ¿verdad? El hermano mi simpatía que a todos. Mire, hay personas que tienen gracia, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos, algunos de nuestros hijos son tan simpáticos, ¿verdad? Ya son gracias, dones de Dios, pues. No les cuesta caer bien. A uno tiene que esforzarse para caer medio bien, hermano. Pero hay gente que al solo verlos caen bien. Bueno, tal vez no seamos tan simpáticos, ¿verdad? Pero somos íntegros. No estamos ocultando nada. Vivimos una vida transparente, pues. Lo que somos en la casa, somos en la calle y somos en el trabajo. No como una hermana hace muchos años, esto fue allá en San Salvador. Una hermana antigua de la iglesia y no sé cómo, no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero tuve contacto con personas que trabajaban con esta hermana y no sabían que ella era creyente. A mí me impactó eso mucho. No sabían que era creyente. No vivía su fe en su trabajo, pues. Entonces, estamos hablando de eso. Por eso Pablo dice, nos recomendamos, dice, a toda conciencia humana. Pero ¿cómo se recomendaba Pablo, hermano? Andar haciendo favores como aquel siervo malvado que lo iban a despedir y le fue a borrar la deuda que tenía el acreedor para que quedar bien, ¿verdad? Porque así hace el mundo. La gente es astuta. Pero nosotros no hacemos así. Lo que Pablo está diciendo, la manera de recomendarme a los demás es ser íntegro, es no ocultar cosas, es ser lo que soy, con mis defectos, con mis problemas, pero somos lo que somos. No somos perfectos, obviamente. Todos tenemos, como dicen, algún pie del cual cojeamos, algún callo ahí que nos moleste. Todos tenemos algún callo por ahí, hermano. Algún problema. Pero mire, dice ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 11, 5:11, mire lo que dice Pablo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Entonces, hermano, algunos de nosotros, digo nosotros como miembros de esta iglesia, usted no es miembro, pero está aquí esta mañana y estamos felices por eso. Pero Dios quiere usarnos a cada uno. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos ahí. Quizás algunos hemos fallado, hemos pecado quizás. Pero yo esta mañana quiero animarlo, que usted se levante por la gracia del Señor. Y quizás a veces las personas pecan o podemos pecar de maneras que nos limitan nuestro servicio en el futuro, pueda ser. Pero podemos servir al Señor. No hay pecado que nos impida servir al Señor. Ninguno, hermano. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hijitos, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre.
a Jesucristo el justo. Tú no eres justo, yo no soy justo, pero Jesucristo es justo. Y Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y es por la justicia de Él, es por su perdón, por su sangre. Sí, pequé, fallé, le fallé a mi cónyuge, le fallé a mis hijos, le fallé a la iglesia, le fallamos a quien le hayamos fallado. Pero podemos venir delante del Señor esta mañana y decirle: Señor, perdóname. Eso es lo que hacemos cada Santa Cena. Por eso hablamos de la importancia de la Santa Cena en la guerra espiritual. Decir: Señor, perdóname, pero Señor, quiero avanzar, quiero caminar en la dirección correcta. Porque a veces uno mismo se elimina, las personas mismas se eliminan, porque se acusan a sí mismas, no se pueden perdonar a sí mismas, etcétera. Uno mismo se elimina, pero esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del diablo. ¿Se entiende, verdad, hermano? Usted lo entiende bien. Ahora, para ir aterrizando y terminar, hermano, las redes sociales, quiero hacer una mención de las redes sociales. En la actualidad juegan un papel muy importante en esto, ¿no creen? Las redes sociales, hermanos, juegan un papel importante. Fíjese que antes de las redes sociales, ¿verdad? Hoy con el internet, del celular, ¿verdad? Estos aparatitos, no los dejamos, ¿verdad, hermano? Hasta el baño, no levante la mano, pero hasta el baño lo llevamos, ¿verdad, hermano? O no, usted no, ¿verdad? Ahí andamos con ellos, no los dejamos. Pero usted sabe que este aparatito, a través de este aparato, tenemos acceso a todo lo que somos, hermano. ¿No es cierto? Y las redes sociales, hermano, ha permitido, digamos, una de las cosas positivas, buenas de esto es que antes era fácil ocultar cosas, hermano. Las personas ocultaban cosas más fáciles, pero hoy es más difícil. Yo no sé si se ha fijado usted, pero mire, a veces salen cosas, ¿verdad? Ahí en las redes sociales, en cualquiera de ellas. Y digo yo, ¿y cómo estaban filmando eso, pues? Como que estaban esperando que se iba a caer, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? El otro día que cayó esa gran tormenta huracanada allá en San Salvador, en un centro comercial, no se desprendió un pedazo de techo, ¿verdad? Pero el video que sacan ahí en las redes sociales, como que alguien hubiera estado esperando que el techo ya se iba a caer. No sé cómo tomaron eso, pero así pasa. No sé quién atropelló a una señora y ahí está el video. Siempre hay un video, hermano. Tenga cuidado, hermano. Eso es verdad, miren. No sé si el hermano puede poner ahí en la pantalla. Lo están filmando. Ahorita lo están filmando, hermano. Usted sabe que aquí hay cámara, mire, ahí hay una, por ahí hay otra, todos los ángulos, no hay quien se escape aquí en este salón, hermano. Toda la sonrisa, ahí está, ahí queda guardado, hermano. Nos están filmando, imagínense. Pero, hermano, en la calle cualquier cosa, qué increíble, para mí eso es increíble. Pero eso tiene una cosa positiva. Es que es difícil ocultar cosas hoy día. Le ponen ahí el GPS y ya saben dónde anda uno por todos lados, ¿verdad? No se escapa, hermano. Dónde paró, dónde anduvo, a dónde fue, todo eso. Entonces, hermano, es más difícil ocultar lo privado con lo público, con toda esa tecnología y estas cosas de las redes sociales. Es más difícil que la gente engañe. Eso es positivo. Pero tenemos que usarlo, usted y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Usemos eso para la gloria de Dios. No lo usemos insensatamente, neciamente. Usémoslo para la gloria de Dios, estas cosas. Por eso está de moda hoy ese dicho, ¿verdad? 3 doritos, después han oído eso.
3 doritos. Yo no sé qué quiere decir eso de 3 doritos después. No, es que quiere decir que algo pasó y 3 minutos después, o 3 horas después, o 3 días después, ya sale a luz qué es lo que pasó. Rápido. 3 doritos, como doritos es lo que come todo el mundo, así es corriente, pues, rápido. 3 doritos después, dije, ¿qué quiere decir eso? Decía yo. Es que rápido se descubren las cosas. Es que rápido sale a luz lo que pasó. Alguien estaba tomando, había alguna cámara en algún lugar, a saber cómo. Entonces, hermano, tenemos que ser coherentes, pero a veces fíjense que yo no quiero criticar aquí a nadie, pero es la verdad. A veces los hermanos o las hermanas publican cosas ahí que, hermano, no le dan nada de gloria a Dios eso. Publicamos cosas que solo porque nos gusta. Ay, ¿qué importa lo que digan, pues? Pero eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, esa actitud, ese comportamiento. Esa no es la manera en que vamos a tener victoria contra el enemigo de nuestras almas y el enemigo de nuestro Dios, el enemigo de la iglesia, hermano. Eso no va a contribuir a que el evangelio sea iluminado en los corazones de aquellos que no han creído. Por eso Pablo dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Porque, hermanos, más que las cámaras, más que las redes sociales, más que la gente anda todo el tiempo filmando todo lo que pasa, los ojos de Dios, que recorren toda la tierra, dice la Biblia, el ojo de Dios que no pierde nada, hermano, del cual no se escapa nada, es delante de Dios que nosotros debemos de vivir. Y nuestra vida privada, nuestro corazón, debe de ser lo mismo que la vida pública. Y debemos procurar esa integridad en esos 2 ámbitos, para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio de Cristo. Y ese es el desafío, hermano. En nuestras prácticas, en nuestras relaciones, debemos buscar eso. Concluyendo esta mañana, dice, no desmayes, no desmayamos, dice Pablo. No desmayemos, hermano. No ceda, no desmayemos, no ceda. Lo que tenemos que procurar es ser más sabios, cómo nos conducimos. Yo quiero ser más sabio, quiero ser mejor, cómo me conduzco con todas las personas. ¿Por qué? Porque quiero ser mis simpatías, no. Porque quiero darle gloria a Dios. Porque yo quiero servir a la causa de Cristo. Esa es mi motivación. Esa es la motivación del creyente. Es nuestro Dios, nuestro amor a Dios, nuestro amor a la causa de Cristo. Y si eso no nos motiva, entonces, ¿qué nos puede motivar, amados hermanos? Pero no desmayamos, dice Pablo, hermano. A Pablo lo atacaron, ¿verdad? Y de qué formas tan terribles. A Pablo lo señalaron y dijeron, ¿qué no dijeron de Pablo? Pero Pablo, ¿qué decía, hermano? No, desmayamos, dice, por la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios, esta mañana vamos a orar. Y si usted solito se ha eliminado o pecó o por alguna razón, algo que le hicieron antes o lo que haya sido, esta mañana yo le desafío, le animo en el nombre de Cristo, venga el Señor, pidámosle perdón si hay que pedirle perdón por algo, pero dígale, Señor, yo no quiero darle gusto al diablo, dígale. Yo te quiero dar gusto a ti, Señor. Amén, hermano. Le damos un aplauso al Señor esta mañana.
Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.